Muchas gracias, Diego, por recibirme nuevamente de manera virtual en tu casa. Dale, Y, gracias. y vamos a hablar acerca de tu página, que por cierto, desde el nombre ya es bastante llamativo, ¿no? Porro que ladra. Porro ¿No? que ladras. ¿Por qué porro que ladra? Ah, la verdad es que estaba buscando un nombre que pudiera un poco, no sé si la palabra es ser transgresor, pero un poco sí invocar al tema de ser auténtico en la presentación, ¿no? De hecho, yo estaba con muchas ganas de hablar sobre cannabis, ¿no? O sea, conversar, informar, entretener también, ¿no? Que me parece que es el lenguaje que soy artista, aparte, soy músico, entonces siempre es algo que a mí me ha llamado bastante por el trabajo, ¿no? Por trabajar con la gente. Entonces encontré en el juego de palabras algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y que creo que también representa mucho lo que es el mundo canábico, ¿no? Que es un mundo totalmente que no se quiere mostrar, no se quiere hablar, no se quiere tocar, se discrimina, ¿no? Se discriminan a los usuarios. Claro. Y ahora, para ponernos un poco más en contexto, porque quizás, como yo, muchas personas confunden términos o no les llega muy claro. Hemos estado hablando de cannabis y yo en un momento dije marihuana. ¿Es lo mismo cannabis que marihuana? O sea, sí, el nombre, digamos, de la planta es cannabis. Cannabis sativa es el nombre completo de la planta. Tiene diferentes tipos. El término marihuana es un término, en verdad, es medio despectivo incluso. Es un término que el origen del término marihuana viene del comienzo del siglo XX, cuando comienza la criminalización de la planta. Se ligaba mucho el uso del cannabis a inmigrantes mexicanos que trabajaban en Estados Unidos, y también obviamente a gran población afroamericana, ¿no? Por ejemplo, los músicos de jazz eran criminalizados por fumar cannabis. Entonces, cuando digamos, esta población migrante mexicana empezaron digamos, a tener, digamos, ataques peyorativos contra estas personas, empezaron a decirles que estos fumaban cosas que los hacían locos, los hacían violentos, homicidas, ¿no? Vagos, etc. Claro, tiene un origen ya de criminalizarlo, estigmatizarlo, ¿no? De volverlo de una clase baja o una clase criminal su uso. O sea, yo no lo uso, tú sí, ¿no? Hasta de dar, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero también me han mencionado de que tu madre utiliza Sí, el el aceite de, aceite, usaba aceite de cannabis, sí. claro. ¿Qué diferencia hay entre esto de fumar o ya sea el aceite? Para el uso médico, ¿Mm? siempre se recomienda o vaporizarlo o ingerirlo, ya sea por alimento o sublingual, que vendría a ser el aceite. ¿Por qué? Porque la combustión de cualquier cosa, si fumes lo que sea, orégano, menta, lo que sea, es combustión finalmente, ¿no? Entonces te va a afectar. El cannabis no tiene relación con que genera algún tipo de cáncer, en lo absoluto. Sí, el tabaco, a diferencia. Pero sí hay combustión, entonces sí por ahí te puede secar, inflamar, no sé, la garganta, cosas así, ¿no? El exceso de fumar, ¿no? Por la combustión misma. Entonces a nivel médico no se recomienda eso, ¿no? Nunca un médico te va a decir fuma, ¿no? Pero sí te puede decir que lo vaporices o que lo ingieras a través de un aceite de cannabis. En los lugares, en los países donde el cannabis, digamos, está visto de una forma más responsable y hay institutos nacionales y privados que se dedican a investigar esto y si se practica el uso del cannabis, en este caso medicinal, sí se usa bastante la vaporización. Acá en el Perú la ley es un poco, no funciona tan bien, y porque hay una total disociación entre la ley y el reglamento de las entidades públicas, ya sea, digamos, la policía o el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, en la práctica la ley no se cumple y es muy restringido, y como que el uso del cannabis medicinal en Perú se restringe a un aceite que también no tiene muchas opciones. Entonces, para hacerla corta, el cannabis acá para el uso médico es muy limitado, ¿no? Pero digamos que por ahí va, hay bastantes formas de utilizarla, ¿no? También ingiriendo, hay gente que, por ejemplo, en algunos países los niños consumen en alimentos, en edibles, para controlar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, epilepsia, ¿no?
Claro, y justo vamos a entrar en un momento acerca de eso, del uso del aceite, pero ¿tiene el mismo Ujú. efecto, o sea, siempre que se habla de fumar el cannabis, dicen que para relajarse, Ujú. ¿tiene el mismo efecto el aceite que el fumarlo? Es que depende mucho del contenido. Pasa que, para hacerla un poco simple, es la explicación más fácil del cannabis, que tiene bastantes cannabinoides, digamos que se centran en dos tipos de cannabinoides fundamentales, el THC y el CBD. Justo eso quería entrar. ¿No? El THC, digamos que es este compuesto psicoactivo, ¿no? Que tiene que ver un poco más con la euforia, con el sentirse bien, el desplegar, el, digamos, activarse, ¿no? Y el CBD tiene que ver un poco más con el tema de relajante, ¿no? De desinflamatorio, ¿no? Todo ese tema, ¿no? Eh, digamos que la corriente en lo que es, digamos, el desarrollo del cannabis en términos medicinales ha sido que desde que se ha desarrollado a partir del CBD, de este, ¿no? Digamos que no tiene el principio psicoactivo. Ah, se ha descartado entonces el THC, que es lo que... Exacto, o sea, en muchos, digamos, regulaciones en países, el THC está prohibido porque el THC es como que la parte psicoactiva y es la que te va a poner loquito o te va a poner stone, ¿no? Y todo eso. Que es cierto, o sea, el THC, o sea, si tú te fumas un porro, digamos, de solo CBD, porque hay cepas de cannabis que solo te botan CBD, no te vas a poner stone o no vas a estar high, como se dice, ¿no? Es cierto, ¿no? El tema pasa con que sí se necesita el THC para muchas cosas. Y no solo porque sea psicoactivo, sino porque el cannabis, los cannabinoides funcionan mejor en sinergia, en sincronía. O sea, si se encuentran la gran mayoría de cannabinoides, dependiendo de la proporción, te va a ser mejor o va a ser más efectivo el tratamiento. Hablando del tema medicinal, ¿no? ¿Y para qué usos médicos se le puede dar al aceite de cannabis? ¿A qué tratamientos podría ayudar? O porque dicen que es medicinal, pero no, por lo que he leído, no es que cure directamente una enfermedad, sino se usa como complemento a un tratamiento. Los médicos que prescriben cannabis tratan de diferentes temas, ¿no? Desde temas un poco más relacionados a la salud emocional o mental, como es ansiedad, depresión, dificultad para dormir, migrañas, ese tipo de cosas, hasta temas un poco más serios, ¿no? Como los espasmos epilépticos, personas neurodiversas que tienen autismo y por ahí tienen un trastorno de hiperactividad o de comunicación, entonces hay que un poco ayudarlos con eso, ¿no? Personas que tienen como que epilepsias bastante severas diariamente, ¿no? Y gracias al cannabis reducen de manera sustancial el uso de pastillas extras, ¿no? Incluso, o sea, una gota te puede, dos gotitas de cannabis al día puede ahorrarte miles de soles. Eh, para temas también de dolores menstruales, eh, también, ¿cómo se llama? Fibromialgia, temas de neuronales. Hay todo un tema muy apasionante entre la neurología y el uso del cannabis. Hay muchos expertos, congresos, gente, o sea, que tú dices, va, esta gente sabe, pues, ¿no? O sea, tú vas a Israel, Israel en tecnología y en uso medicinal de cannabis están súper avanzados, Canadá también, y muchos de estos países utilizan cannabis ya en contextos de pacientes oncológicos, o sea, de tratar cáncer, que normalmente uno de los usos, digamos, que limitan al uso del cannabis es como paliativo, ¿no? Personas que tienen dolores incontrolables, personas que están a punto de morir y que, bueno, necesitan controlar el dolor, y bueno, dicen, bueno, el cannabis sirve para eso. Y sí, efectivamente puede servir como para poder manejar el umbral del dolor como paliativo, en vez de una morfina que es legal, digamos, controlada, pero es sumamente adictiva, pues, ¿no? Pero hay ya muchas investigaciones en torno al cannabis que demuestran que tiene un gran potencial para poder contrarrestar células cancerígenas. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema endocannabinoide. Todas las personas tenemos un sistema endocannabinoide. Nuestro cuerpo tiene la facultad de producir cannabinoides, o sea, produce las mismas cosas que tiene el cannabis, es en propiedades químicas, ¿no?
que tiene que ver el sistema endocannabinoide con digamos, con la regulación de varias funciones a nivel motoras, cognitivas, emocionales. O sea, el sistema endocannabinoide se encarga de regular temas como el dolor, las emociones, si estás deprimido, si tienes hambre, cómo te mueves, tus memorias, lo que recuerdas, cómo aprendes, o sea, un montón de cosas. Claro, acá en el Perú han habido varias marchas acerca de para legalizar, de madres o padres salían con sus pequeños, ¿no? Que tenían algún tipo de enfermedad, ya sea psicomotriz o que les causaba dolor, algún tratamiento, hasta que se legalizó el uso del aceite, ¿no? Pero una de las cosas que se hablaba es que el aceite iba a ser muy caro acá en el Perú y que si las personas querían producir su propio aceite, iban a ser tratadas como delincuentes, porque acá en el Perú sigue estando prohibido plantar. Lo único que está penado es el tráfico ilícito, o sea, cualquier actividad relacionada o que tú lucres de la planta, o sea, de vender para que otros consuman. Pero no habla expresamente acerca del cultivo para el uso personal. Y lo más curioso es que cuando es que se crea o se hace esta ley de cannabis medicinal, es a partir de un problema grave que hubo con una asociación de madres de hijos de pacientes canábicos, ¿no? De uso de cannabis medicinal, porque se le allanó un departamento donde ellos tenían, junto a médicos especialistas, un cultivo. Y se les denunció como narcotraficantes, o sea, se les hizo una denuncia penal digamos, por este famoso delito, atentar contra la salud pública, el tráfico ilícito de drogas, a madres de familia que tenían eso para darle la medicina a sus hijos. Después que se siguió haciendo el juicio, la jueza determinó que evidentemente estas personas estaban cultivando para su propia salud y que evidentemente no había un modus operandi que ellos estaban vendiendo para beneficiarse, digamos, de venderlo, ¿no? Entonces, a raíz de ese tema, es que se hace esta ley y es que se comienza a hablar de la polémica si es que el autocultivo es un delito o no. Entonces, es un tema grande porque el autocultivo, si tú te pones a pensar y haces, digamos, el match con otras cosas, es como si a ti te dijeran que en tu jardín fueras un delincuente por tener hoja de coca o tener una planta de floripondio. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y eso es anticonstitucional, porque uno de los derechos constitucionales que tenemos todos es el libre desarrollo de la personalidad. Nadie puede venir a decirte a ti que qué puedes plantar tú en tu casa para ti, ¿me entiendes? En tu jardín, ¿no? Otra cosa es que tú lo vendas. Y el otro problema es que nos han vendido la idea de que una planta es ilegal. Y una planta no puede ser ilegal o legal, es una planta, ¿no? Es como que te digan, no sé, pues que el tomate es legal o es ilegal, ¿no? O sea, no, el tomate es legal, no es así. Lo que es ilegal es la actividad que se hace con eso. ¿Y tú qué opinas de esta afirmación de que si se legaliza, el consumo va a aumentar? O sea, si nos vamos, digamos, a la estadística, en otros países no pasa eso. Para empezar, ¿no? Uruguay lo hizo y no pasó eso. En Holanda tampoco, en Estados Unidos, Canadá, no pasa eso, ¿no? El tema va o sea, por una cuestión de entender la libertad. O sea, ¿por qué en otros países sí pueden y nosotros no? Claro, mira, y ya para ir culminando, el 7 de diciembre la ONU retiró a la marihuana, el cannabis, del registro, ¿no? De las drogas. De la lista 4 de pacientes más peligrosos, sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Es un cambio gigante. La lista 4 de estupefacientes creo que se hizo en la Convención de Viena de 1961. Ponía el cannabis como al nivel de la heroína, igual de dañino. Y este tema fue muy, muy polémico. El tema del cannabis ha sido muy polémico por años, pero por años, ¿no? Porque la comunidad científica utiliza el cannabis desde principios del siglo XX, final del siglo XIX. O sea, hay medicamentos de cannabis de esa época, ¿no? Esta decisión de la ONU ha sido bastante importante, ¿no? Porque los países no pueden criminalizar algo que la ONU dice, gente, esto no es dañino. Esto es medicina. O sea, para la OMS el cannabis es medicina, es algo como que importante, ¿no? Más bien, gracias, Leo, por invitarme. Gracias a ti, más bien, por aceptar la entrevista.